Nuestra pastora Cristina. Y bueno, el capítulo 5 habla de muchas cosas, entre ellas, déjame decirte el título del capítulo. El capítulo dice, avanza en el camino del perdón. Y bueno, yo quiero comenzar compartiéndote algo. Yo tengo un amigo que vive en Estados Unidos, es estadounidense, y una vez vino aquí a México y normalmente salimos a comer mi esposa y yo con él, y nos platicaba, creo que estaba en casa, y nos platicaba que pues él allá en su casa como hobby le gusta hacer cosas de madera, muebles de madera, y nos platicaba que les ha hecho algunos muebles a sus amigos, a sus familiares también. Y nos enseñaba fotos en su teléfono y la verdad es que es un trabajo muy bonito. Y ya sabes, la esposa siempre sale y dice, pues deberías hacer lo mismo tú, porque no lo haces, ¿no? Y ya iba yo a contestar y mi amigo dice, puedes tener la mejor intención de hacerlo, de aprender, pero si no tienes las herramientas necesarias, no vas a lograr el objetivo. Puedes ser muy optimista y decir, yo quiero hacerlo, quiero aprender a trabajar la madera, pero si no cuentas con las herramientas correctas, pues no vas a poder hacer absolutamente nada. Tal vez vas a medio a hacer algo, pero estoy seguro que no se va a ver nada bonito el mueble que hagas o la cocina integral que hagas. Entonces, mi amigo me preguntaba, bueno, ¿y qué herramientas tienes para hacerlo? Pues no tengo nada más que lo normal en tu casa, ¿no? Un martillo, un desarmador, un taladro. Entonces me decía, no, pues es que sí necesitas herramientas correctas, sí necesitas un espacio en tu casa para poder hacerlo. Y yo le preguntaba, bueno, ¿y cuánto tiempo llevas haciendo esto? Me dice, la verdad es que no me tardé mucho a aprender, pero sí tuve que conseguir todo el equipo que necesitaba. Entonces, quiero establecer eso como una base. Si tú y yo queremos lograr un objetivo, no vamos a poder lograrlo si no tenemos las herramientas correctas. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. Bueno. Pero sabes que a veces no solo es necesario tener las herramientas correctas, sino a veces también es necesario que tú y yo, aunque tengamos las herramientas correctas, sepamos usar las herramientas. Tú y yo podemos tener un espacio enorme en casa para aprender a trabajar la madera. Tú y yo podemos invertirle mucho dinero a comprar el equipo necesario para trabajar la madera, pero si tú y yo no tenemos conocimiento, no sabemos cómo se usan las herramientas, el mueble va a quedar exactamente igual que si hubiera quedado si tú y yo no tenemos herramientas. ¿Estamos de acuerdo? Y quiero ponerte otro ejemplo. A ver, ¿quién no sabe manejar? Alguien que no sepa manejar. A ver, aquí mi hermanita. Traigo un dispositivo. ¿Usted sabe qué es eso, hermanita? Ni idea. Gracias. No sabe qué es. Y es normal que no sepa, porque no sabe manejar. Joel, amigo, ¿qué es esto? Es un birlo para quitar las llantas para que no se lo roben. Es de seguridad. ¿Cómo? Es de seguridad. Gracias, Joel. Es un birlo de seguridad. Sirve para quitar las tuercas de la llanta de tu carro. Pero es algo muy chiquito. Es una herramienta. Pero si tú no traes esto en tu carro y se poncha la llanta de tu carro, ¿sabes cuándo vas a poder quitar la llanta? Jamás. Es una pequeña herramienta. La tenemos, ¿no es cierto? Pero si yo no sé usarla, no voy a poder lograr el objetivo. El objetivo es que primero tiene un birlo de seguridad,
para que no se roben las llantas de tu carro. Y este aparatito te permite cambiar la llanta de tu carro cuando se ponche. No, seguramente a alguien le ha pasado que no lleva el birlo en su carro y se le poncha una llanta. Pero es algo tan pequeño que si no sabemos cómo usarlo y si tampoco lo tenemos, entonces va a ser muy complicado que podamos lograr un objetivo. Y este se lo voy a dar a mi esposa porque si se me pierde, ahí les platico. Y bueno, necesitamos conocer las herramientas correctas para poder hacer uso de ellas y lograr nuestro objetivo. Y en este tema que estamos hablando sobre dejar atrás el pasado, decirle adiós al pasado, pues aplica lo mismo. Si tú y yo no conocemos las herramientas correctas que Dios nos ha provisto para poder dejar atrás el pasado, nunca vamos a poder hacerlo. Y hoy quiero hablarte de una de esas herramientas que seguramente los que ya leyeron el capítulo 5 saben de qué estamos hablando, pero ahorita vamos a ir un poquito más profundo en esta herramienta. Quiero hablarte de la herramienta del amor. Es un tema pues ya muy choteado a veces, es un tema que siempre hablamos, queremos resolver todo con amor, ¿no es cierto? Pero hoy quiero compartirte una porción de las Escrituras que nos va a permitir ver esto de una manera que tal vez nunca la habíamos visto desde ese punto de vista. La herramienta correcta es la que todos necesitamos para poder dejar atrás el pasado. Y quiero que me acompañes al libro de 1 Corintios. 1 Corintios capítulo 13. Este capítulo es famosísimo, todos lo hemos leído alguna vez y habla precisamente de la preeminencia del amor. Pero aunque te lo sepas de memoria, te invito a que lo busques conmigo. 1 Corintios 13, a partir del versículo 1, por favor. Y quiero que me acompañes a leerlo. Vamos a leerlo todo de corrido y después quiero compartirte algunas cosas específicas. Dice la palabra de Dios: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de ellos es el amor. Y bueno, la verdad es que sería muy fácil solamente enfocarnos en lo que dice esta porción de la palabra, pero no podemos entender ni estudiar un pasaje bíblico sin adentrarnos un poquito en el contexto, en la historia, de dónde sale, qué estaba pasando en la sociedad en ese momento, quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo. Para todo eso
nos ayuda la hermenéutica. Si tú quieres aprender un poquito más de esto, te invito a que puedas inscribirte en el Instituto Bíblico, REA. Por allá afuera tenemos más información al respecto. Pero pues la hermenéutica es la que nos lleva a entender un poquito más todo el contexto, todo lo que rodea este capítulo. Y bueno, si empezamos a hablar acerca de los corintios, quiero platicarte que la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Y es una ciudad muy complicada. Es una ciudad donde hay una mezcla bastante grande de razas, de gente de todas partes del mundo, de clases sociales también. Había una mezcolanza en toda la ciudad de Corinto que podías ver desde la gente que tenía muchas posibilidades hasta gente que no tenía tantas posibilidades. Y esto que se vivía en la ciudad de Corinto se reflejaba también en la iglesia de Corinto. Se podía ver lo mismo. Gente de diferentes partes del mundo, gente con diferentes costumbres, con diferentes orígenes y también gente con diferentes clases sociales. Y esto, como en toda sociedad, pues provoca diferencias, provoca problemas. Nuestras prioridades no son las mismas. Alguien puede pensar A y nosotros podemos pensar B. Entonces todas esas bemoles de la sociedad de Corinto, debido a todas las circunstancias, pues eran reflejadas también en la iglesia. Entonces la iglesia de Corinto estaba empezando a vivir ciertas situaciones y pues Pablo, en su afán de poner un poquito de orden, escribe esta carta a la iglesia de Corinto. Y bueno, si tú, hay una materia que se llama Corintios, que la están dando los sábados ahorita. Si tú estudias un poquito el libro, te vas a dar cuenta que Pablo, en algunos capítulos de esta carta, les empieza a exhortar, los empieza como a regañar, pues, y a decirles, esto no se hace así, se debe de hacer así. Y entre esas situaciones, Pablo les habla a la iglesia de Corinto acerca del matrimonio. Temas de matrimonio, temas de idolatría también, temas como el abuso que había en la iglesia de Corinto respecto a la Santa Cena. Pablo les habla también del tema del adulterio. Pablo también toma un tiempo en su carta para hablar acerca de los dones y de lo que pasa en medio de la iglesia. Entonces es una iglesia que necesita guía, la iglesia de Corinto, y Pablo se quiere encargar de dejar ciertas cosas claras, de poner orden acerca de todos estos temas. Pero hay algo muy interesante. Si tú empiezas a leer el libro de Corintios, te vas a dar cuenta que desde desde el capítulo 5, Pablo empieza a hablar de todos estos temas. Es como cuando tus papás te leen la cartilla y te sientas y tienes que escuchar a tus papás porque están hablando. Así lo mismo pasaba con la iglesia de Corinto. Entonces Pablo empieza a hablar desde el capítulo 5. Inclusive hay un capítulo que habla Pablo sobre los derechos de los apóstoles. Es decir, imagínate qué tanta cosa sucedía en la iglesia de Corinto, que Pablo se estaba enfrentando a que parte de la congregación no tenía claro o tenía algunas situaciones como incómodas acerca de los derechos de los apóstoles. Y durante los siguientes capítulos llegamos al capítulo 11, donde Pablo habla de la Santa Cena. El siguiente capítulo es el capítulo 12, y entonces Pablo empieza a hablar de los dones espirituales. Si nos vamos 2 capítulos adelante, Pablo se enfoca en el don de lenguas y empieza a decirles, procuren ciertos dones antes que otros. Y Pablo les dice, ¿de qué sirve que exista alguien que está hablando en lenguas si no hay quien interprete lo que está hablando? Y empieza a darle ciertas instrucciones que de repente parecerían un regaño. Pero si tú te das cuenta, el capítulo 13, Pablo hace una pausa en la exhortación que le está dando a la iglesia de Corinto. Antes del capítulo 13 vemos exhortaciones y regaños.
Después del capítulo 13 vemos exhortaciones nuevamente del apóstol Pablo. Pero en el capítulo 13 parece que era otra ocasión, pareciera como que fuera otro Pablo, otro día en el que escribió esta situación, porque el capítulo 13 está enfocado 100% en la preeminencia del amor. ¿Por qué Pablo entonces estaría pausando la exhortación que está haciendo a la iglesia y les empezaría a hablar precisamente del amor? En la iglesia de Corinto había mucha libertad, más allá de libertad, un libertinaje, podríamos hablarlo así. Y cada quien hacía pues lo que bien le parecía, en base a lo que conocía. Entonces Pablo empieza a hablarles del amor. Yo estoy seguro que así como yo cuando lo leí, me extrañó y puse un poquito más de atención, y entonces yo le decía, Señor, ¿por qué Pablo está haciendo una pausa y empieza a hablar de otra cosa? Y empieza a hablar del amor. ¿Por qué ese contraste de una porción de esta misma carta? ¿Por qué el contraste entre un tema y el otro? ¿Por qué Pablo está hablando específicamente en este capítulo del amor? Y Dios me llevaba un poquito más adentro de este capítulo, y quiero compartirte que Pablo entendía que sin importar cuántas exhortaciones él pudiera dar, cuántas instrucciones Pablo pudiera dar, él sabía y estaba consciente de que si no había amor en el corazón de la iglesia, ninguna de las exhortaciones, ninguno de los consejos, ninguna de las instrucciones que Pablo les estaba dando como iglesia iban a dar algún fruto. Ninguno. Entonces por eso Pablo hace una pausa y dice, bueno, ahora les voy a hablar del amor. Y empieza todo el capítulo que ya leímos, que seguramente muchos de nosotros lo hemos leído, pero quiero detenerme en algunas porciones de este capítulo y que me acompañes también. Prácticamente Pablo lo que les está diciendo en este capítulo es que no importa quién eres, no importa lo que haces, no importa lo que tienes, no importa lo que puedes dar, no importa ni siquiera qué tanto te puede usar Dios. Si no hay amor, no vamos a conseguir el fruto que queremos conseguir. El versículo 1 del capítulo 13 dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Es decir, no importa que Dios te use y hables en lenguas y ores en el Espíritu, no importa humanamente qué tan inteligente seas, cuántos idiomas hables, no importa. Si no hay amor en medio de tus acciones, no sirve absolutamente de nada. Y tal vez podemos decir, bueno, pero es que esas son cosas más naturales, más físicas, más humanas. Vamos al versículo 2. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Estamos entrando a hablar de los dones espirituales y del fruto del Espíritu Santo. Estamos asumiendo que el Espíritu Santo vive en nosotros. Pero aún así el apóstol Pablo dice, no importa cuántos dones del Espíritu Santo Dios te esté regalando, Dios te esté prestando y estés usando para la gloria de Dios. No importa que tengas tanta fe como un grano de mostaza. Si no tienes amor, nada somos. Interesante, ¿no? Yo no sé cuántas veces has leído este capítulo, pero la verdad es que cuando yo lo leo, al final creo que no estoy amando como debería de amar. Pero creo que es precisamente lo que Dios espera cuando tú y yo leamos esto. Y ahorita te voy a platicar por qué.
Entonces ya, versículo 1 ya platicamos de cosas naturales, cosas humanas. Versículo 2 hablamos de dones espirituales, del fruto del Espíritu Santo. Si no tenemos amor, todo eso no nos va a servir de nada. Versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir, tampoco interesa la generosidad de nuestro corazón. No importa si yo vendo todo lo que tengo y lo reparto a los pobres y soy generosísimo, si no tengo amor, de nada me sirve. Y a partir del versículo 4 empieza a hablar de las características del amor. Y dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Cuántos el día de hoy amamos de esta manera? Tratamos, ¿no es cierto? Pero ¿cuántos al día de hoy nos podemos poner de pie y decir, Charlie, yo amo de esa manera? Creo que ninguno de nosotros. Y en ese momento fue cuando me detuve y le dije, a ver, Señor, ¿qué onda con esto? Entonces, ¿no estoy amando a mi esposa como debo o cómo funciona el asunto? Y lo ligaba yo a lo que estamos leyendo en el libro. Le decía, Señor, si yo no puedo amar como tú estás describiendo el amor en 1 Corintios, ¿cómo le voy a hacer para decirle adiós a mi pasado? Y en ese momento quería yo decir, me rindo. Pero quiero que me acompañes al versículo 8. Y aquí hay algo bastante interesante que Dios quiere revelar a tu corazón el día de hoy. Versículo 8 dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Notemos el tiempo en el que está hablando este versículo. Dice, el amor nunca deja de ser. Estamos hablando en tiempo presente. El amor nunca deja de ser. Es decir, que si el amor nunca deja de ser, nunca dejó de ser. ¿Estás de acuerdo? Y tampoco dejará de ser. El amor nunca deja de ser. Pero lo siguiente que dice ya no está hablando en presente. Dice, pero las profecías se acabarán. ¿Cuándo? En el futuro. ¿Sí? ¿Sí me sigues? Esto es muy importante que lo entendamos. Está hablando a futuro, dice, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Yo quiero preguntarte, ¿en qué momento se va a acabar la profecía? ¿En qué momento la ciencia va a ser inservible? En el momento que Cristo venga por su iglesia. A partir de ese momento, la profecía ya no es necesaria. A partir de ese momento, la ciencia, ¿para qué la queremos? Pero ¿sabes qué? A pesar de que la ciencia se acabe, las profecías ya no sean útiles, el amor no deja de ser. ¿A qué nos lleva esto? Si vemos un poquito el origen del escrito original de la carta del apóstol Pablo y analizamos el griego en el que viene, en línea tú puedes encontrar Biblias que vienen interlineadas y puedes encontrar ahí el idioma original en que se escribieron
cada una de las cartas de la Biblia y de los libros. Y si comparamos el griego, cuando habla de amor en este versículo, dice el amor nunca deja de ser. No se está refiriendo al amor que tú y yo podemos dar como humanos. Este versículo, la manera en que el apóstol Pablo lo escribe, se está refiriendo al amor ágape, al amor que Dios tiene para con todos sus hijos. Por eso dice el versículo, el amor nunca deja de ser. Cuando te casas, ¿cuál es el compromiso que haces? ¿Hasta qué? Hasta que la muerte nos separe. ¿Por qué? Porque es un amor natural, es un amor humano. El día que yo ya sea llamado a la presencia de Dios, pues yo ya no siento nada en mi corazón. Ya no voy a amar a mi esposa. ¿Sí me estoy explicando? Pero el amor del cual el apóstol Pablo está hablando aquí es un amor que solamente viene del corazón de Dios. Por eso el amor nunca se acaba. Por esa razón, a pesar de que las profecías ya no existan en un futuro, a pesar de que la ciencia ya no sea útil, el amor de Dios no deja de ser. ¿Por qué? Porque va a venir por nosotros, por su iglesia. Y aún en la eternidad, el amor nunca deja de ser. Porque tú y yo estaremos gozando de esa vida eterna. Entonces, el amor del cual Primera de Corintios 13 está hablando no es el tuyo, el mío, el que podemos dar, el que le damos a nuestros esposos, esposas, el que le damos a nuestra pareja, a nuestros hijos, a nuestros papás. No se refiere a él. El amor del cual habla el apóstol Pablo es el amor de Dios. Entonces, ¿cómo lo vamos a ocupar para dejar nuestro pasado atrás? Si bien el amor que tú y yo le damos a nuestros seres queridos y podemos dar, no es el que se habla aquí, quiero decirte que el amor que tú y yo le damos a los demás es el reflejo del amor que habla Primera Corintios 13. No se origina en ti, ya existe. Siempre ha existido el amor de Primera Corintios 13, que es el amor de Dios. Lo único que tú y yo hacemos es reflejarlo. Tú amas a tu esposa porque el amor de Dios está en ti primero. Esto es como la luna. La luna cuando está llena y tú la ves en la noche, ¿cómo se ve? Brillante, ¿no? Se ve la luna que brilla. Pero la luna no tiene luz propia. La luna lo único que hace es reflejar la luz del sol. Lo mismo pasa con cada uno de nosotros aquí. No es que seamos muy buenos para amar. El bueno para amar es Dios. Y lo que tú y yo hacemos es reflejar el amor de Dios a todo lo que nos rodea. Pero ¿sabes qué? A veces no podemos dejar atrás el pasado porque queremos hacer las cosas en mis fuerzas, con la clase de amor que yo determino que es lo necesario. La herramienta correcta, una de las herramientas correctas para dejar atrás el pasado es el amor, pero no es tu amor ni mi amor, es el amor de Cristo Jesús en cada uno de nosotros. Quiero que me acompañes al libro de Primera de Juan. Está casi para terminar la Biblia, Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. En verdad, si no has comprado tu libro, te invito a que lo consigas. La verdad es que está muy bueno
Y yo sé que Dios va a hablar a tu corazón. Primera de Juan capítulo 4, versículo 7. Dice lo siguiente: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ya nos movimos de lo que estábamos platicando. Ya fuimos más profundo. Ese amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es su misma presencia. Y sabes que no tienes que hacer nada para conseguirlo. El día que tú abriste tu corazón a Cristo y le dijiste: Señor, yo te recibo en mi corazón como mi Salvador, a partir de ese momento el amor de Dios, la presencia de Dios fue sembrada en tu corazón. Dice la Biblia que fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es decir, ese amor que necesitamos como herramienta para dejar atrás el pasado ya está dentro de ti. Ahora no sé qué estarás pensando, pero yo me pregunto, bueno, si es así, ¿por qué no puedo dejar atrás mi pasado? Muchos de nosotros tal vez hemos vivido con nuestro pasado presente en nuestras vidas por mucho tiempo, años tal vez. ¿Y por qué entonces si tengo el amor de Dios dentro de mi corazón, si su Espíritu Santo vive en mí, por qué no puedo dejar mi pasado atrás? Dios es amor, dice este versículo. Y hoy Dios quiere que tú y yo salgamos de aquí sabiendo qué es lo que necesitamos para poder dejar atrás nuestro pasado. Sabes, muchas veces no podemos dejar atrás el pasado porque tratamos de amar en nuestras fuerzas. Tal vez yo tuve un problema con alguien, con Fer, y tal vez lo platicamos, y tal vez limamos asperezas, y tal vez le dije lo que me enojaba, él me dijo lo que le enojaba, le pedí perdón, le dije que lo perdonaba, pero empecé a amarlo en mis fuerzas. Y tal vez sí oro por él: Señor, bendícelo, me hizo unas cosas feas, pero bendícelo. Y empiezo a querer amarlo en mis fuerzas. No levantes la mano, pero estoy seguro que muchos hemos tratado de amar a alguien que nos hizo algo en nuestras propias fuerzas. Y por esa razón, en nuestro pasado no se puede quedar atrás. A veces es diferente, ¿sabes? Tal vez yo no tenía nada que perdonarle a Fer porque no me hizo nada, pero tal vez yo le hice algo a Fer. Y tal vez el Espíritu Santo me redarguyó tanto mi corazón que tuve que venir con Fer y decirle: Fer, perdóname por lo que te hice. Y a veces nuestro pasado, cuando ofendimos a alguien, no se puede quedar atrás tampoco, porque quiero amarlo en mis fuerzas. Es decir, mi corazón, no hay un arrepentimiento genuino de la ofensa que yo le hice. Y si no hay un arrepentimiento genuino, no hay un cambio de dirección. Y esa falta de cambio de dirección en mi comportamiento implica que estoy tratando de amar a alguien con mis propias fuerzas. Y estoy seguro que a todos también nos ha pasado. No solo se trata de saber que hay herramientas correctas. No solo se trata de conocer cómo usarlas. También se trata que tú y yo estemos dispuestos a que Dios explote ese amor que hay dentro de nosotros y solo reflejemos hacia los demás lo que Dios ya puso en nosotros. ¿Cuánto tiempo nos hemos tardado en dejar el pasado atrás? ¿Cuánto tiempo más vamos a dejar que siga el pasado ahí?
Como sociedad estamos acostumbrados a buscar lo más cómodo, siempre. Y lo más cómodo es hacer de cuenta y caso que no pasó nada. Tú tu camino, yo mi camino, tu esposa sus funciones, tú como esposo tus funciones. Y ya al día siguiente nos contentamos, no pasó nada. Esa es la manera más cómoda de resolver, entre comillas, los problemas. ¿Cuánto tiempo más vamos a vivir sin dejar que el pasado ya se vaya? ¿Sabes? Dios tiene un propósito para tu vida, tiene un plan perfecto, tiene proyectos contigo, quiere cumplir tus sueños, pero Dios necesita que dejes tu pasado atrás. Dios necesita que eso que vienes cargando se quede atrás. ¿Por qué? Porque es un peso muerto. No trae bendición a tu vida. Pero necesitamos estar dispuestos. Fíjate que hace muchos años antes de casarme, una tía me pidió que si podía yo ir a pintar unas paredes de su casa. Yo le dije que sí, pero la verdad es que quería hacerlo rápido porque tenía cosas que hacer, quería yo ir a ver a mi novia, que es mi esposa ahora. Y entonces agarré lo primero que me encontré, una brocha, la lavé como pude y empecé a pintar. Pero no creas que era una pared así, como lisa, bonita, fácil de pintar. Era una pared de esas que tiene como tirol. Es bien complicado pintar esas paredes, no puedes llegar hasta el fondo de todos lados. Entonces empecé a pintar como loco con mi super brochita. Y después de 2 horas nada más llevaba una pared, pero mal hecha. Y entonces yo nada más veía que mi tía pasaba y me veía y se volvía a ir. Hasta que después yo creo que se apiadó de mí y llegó y me dijo: hijo, ¿no buscaste más brochas allá en la bodeguita? Como diciéndome, estás medio menso, ¿no? No, tía, nada más agarré esta. Me dijo: ¿qué crees que tengo un cepillito? Y me lo llevó. Porque este cepillito sirve para pintar esas paredes. Entonces, ¿por qué no lo usas? ¿Sabes qué hubiera pasado si yo hubiera dicho: no, si yo ya sé cómo pintar, sé más que tú cómo pintar, he pintado muchas paredes de muchas casas, voy a seguir con mi brochita? ¿Sabes cuándo hubiera acabado? Bueno, tal vez hubiera acabado, pero muy mal hecho. Tuve que admitir que mi tía sabía más de esos temas que yo. Entonces agarré el cepillito y no sabes, una genialidad. Pintas de volada, pintas todos los rincones, no hay bronca, no dejas ningún espacio sin pintar. ¿Y dónde? Que el color era medio gacho. Entonces el primer color era blanco y el otro era como rojo. No me acuerdo, un color más oscuro. Entonces un pedacito de pared que no pintes se ve. Entonces tuve que aceptar que no sabía cómo usar la herramienta. Y desde el momento que agarré el cepillito, pues pude pintar como Dios manda, ¿no? Me tardé, pero quedó bien hecho. Logré el objetivo. Y a veces lo que a ti y a mí nos falta, primero, es aceptar que nuestro amor, el que podemos dar nosotros, es un amor imperfecto. Que la única manera en que podemos lograr nuestro objetivo, amar a la gente, es a través del amor de Dios. Y ese amor ya está dentro de ti, ya lo tienes dentro de ti. Ahora necesitamos dejar que explote dentro de nosotros. Y lo único que va a pasar en ese momento, familia, es que el amor de Dios no solo inunde nuestra vida, sino que empiece, como dice la palabra de Dios, hasta que sobre y abunde. Es decir, en ese momento lo único que va a pasar contigo, con tu corazón, con tu vida, es que vas a empezar a amar a los demás como Cristo te ama. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas que Cristo Jesús tiene para nosotros.
Pero ¿sabes por qué a veces no queremos dejar que ese amor dentro de nosotros explote a través del Espíritu Santo? Porque amar, dejar que Dios explote ese amor dentro de nosotros implica que tenemos que ser procesados. Implica que tú y yo tenemos que vivir un proceso en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Sabes por qué es fácil decir es que Él me hizo? ¿Cómo rayos voy a amar yo a Él si Él me hizo? Pero en el momento que empezamos a dejar nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestro interior en las manos del Rey de Reyes, su amor empieza a envolver tu corazón y empieza a amarte como nadie te ha amado. Y empiezas a decir, híjole, no me lo merezco, pero me está amando. Y empiezas a tener esos amores, esa intimidad con el Padre Celestial. Hasta que llega el punto que esa capsulita de amor dentro de tu corazón que Dios puso explota. Y lo único que sale de tu corazón hacia afuera de tu cuerpo va a ser el amor de Jesús. No tu amor, el amor de Jesús. El amor de Dios, familia, desata libertad en tu vida. El amor de Dios puede cambiarlo todo en tu vida. No importa quién te hizo, a quién le hiciste, no importa lo que hayas vivido, no importa tu pasado, no importan tus malas decisiones en la vida, el amor de Cristo lo cambia todo. Todo. Un día de estos estaba con Jessica, mi hija, y estábamos platicando y me decía, papá, a veces me sorprende, papá, si algo pudieras cambiar en tu vida, ¿qué sería? Y a veces me agarra mal parado. Y ya le comencé a platicar, le decía yo, bueno, tal vez cambiaría ciertas decisiones malas que tomé en mi vida para poder ofrecerte una vida diferente. Esa fue mi respuesta, pero lo que vi en mi cabeza en ese momento, viajé al pasado, viajé a aquellos momentos en los que tal vez tomamos una mala decisión como personas o como matrimonio. Y recordaba que efectivamente mi esposa y yo hemos tomado malas decisiones, como todos. Pero también recuerdo esas ocasiones en las que juntos, mi esposa y yo dijimos, Señor, ya tomamos una mala decisión, pero pues ponemos esto en tus manos. Perdona nuestra mala decisión, pero transforma lo que tenemos. Transforma esto. Y eso no se lo platicaba a Jessica, yo lo estaba pensando. Lo que ella escuchó fue, cambiaría ciertas decisiones de mi vida para poder ofrecerte algo mucho mejor, como mi hija. Y me sorprendió la respuesta de Jessica, porque en ese momento me hizo una cara de, o sea, ¿cómo? Y me dijo, pero es que no entiendo. ¿Qué cambiaría si, pues mi vida es perfecta? Más que perfecta. ¿Qué cambiarías? Y en ese momento le dije, gracias, Señor. Porque a pesar que nosotros no somos nada, tú cambias todo para bien. Dice un canto, lo transformas para bien. Entonces lo que tú y yo necesitamos dejar explotar dentro de nosotros es ese amor de Dios, ese amor con el cual Él te amó. Imagínate qué sería posible si tú y yo hiciéramos esto. Y ya para ir aterrizando, quiero que me acompañes al libro de Juan, primera de Juan, capítulo 4, unos versículos más adelante. Porque a veces es complicado humanamente entender el amor de Dios para con nosotros. No sé si te ha pasado, pero en algún momento me detengo y digo, Señor, o sea, no me lo merezco, en serio, no me lo merezco. ¿Por qué me amas si no me lo merezco?
Pero no se trata de eso. El origen de todo esto, del amor de Cristo para ti y para mí, se centra en el versículo que vamos a leer ahorita. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. No se trata de que tú decidiste llegar a los pies de Dios. Se trata de que antes de que tú nacieras, antes de que fueras concebido, antes de la creación del mundo, tú ya existías en el corazón de Dios y Dios ya te amaba. Ahí se centra la clave del amor de Dios, en que Dios te amó primero. Antes de que tú y yo naciéramos, Dios ya sabía lo que íbamos a hacer. Dios ya sabía las decisiones que íbamos a tomar. Dios ya sabía tu estatus al día de hoy aquí. Y a pesar de nosotros mismos, Dios decidió amarnos desde la eternidad. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si en algún momento a tu corazón le cuesta un poquito entender por qué Dios nos ama, acuérdate de este versículo. Él nos amó a ti y a mí. Si me ayudan con el piano, por favor. Él nos amó a ti y a mí desde antes de la fundación del mundo. Y sembró ese amor en tu corazón. Yo creo que esa es una suficiente razón para que tú y yo podamos llegar a sus pies y le digamos: Señor, ese amor tuyo en mi corazón, haz que explote. Haz que yo pueda reflejar tu amor. Pero sabes, la decisión es tuya y es mía. Estoy seguro que más de alguno podemos testificar que podemos vivir así años. Pero sabes, no es el propósito de Dios. Es tu decisión y la mía si queremos cederle ese lugar a Jesús. ¿Quieres dejar tu pasado atrás? ¿Quieres decirle adiós a tu pasado? Una de las herramientas es el amor de Dios. Te invito a que en tu casa puedas abrir tu Biblia de nuevo, puedas buscar Primera de Corintios y puedas leer cada versículo detenidamente. Pero ahora te invito a que lo hagas consciente cada segundo de que el amor del cual habla este pasaje es ese amor incondicional que Dios tiene para tus hijos, para sus hijos. Y mientras lo lees, yo te invito a que seas consciente en tu corazón que ese mismo amor es el amor que está planeado que tú y yo reflejemos hacia los demás. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre. Señor, gracias por mostrarnos el día de hoy que el amor que necesitamos reflejar es tu amor. Señor, muchos de nosotros venimos cargando un pasado que ya queremos dejar atrás, pero te necesitamos.
te necesitamos. Mientras todos están orando, quiero decirte, si tú nos visitas por primera vez, que el amor de Dios está disponible para ti. El amor de Dios para poder dejar atrás el pasado está puesto en la mesa y es para ti. Pero para poder usar esta herramienta y por fin dejar tu pasado atrás, tú y yo tenemos que abrir nuestro corazón y decirle: Señor, te abro mi corazón, quiero que seas mi Dios. Reconozco que eres el Salvador. De esa manera, querido amigo, querida amiga, Dios va a sembrar ese amor en tu corazón y será cuestión de tiempo para que pueda explotar y puedas reflejar ese amor en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos, con tu esposo, con tu esposa. Y el día de hoy yo quiero invitarte a que si nunca le has abierto tu corazón a Jesucristo, puedas hacerlo el día de hoy. Si tú quieres abrir tu corazón el día de hoy y decirle: Señor, yo quiero la salvación, yo quiero que siembres ese amor en mi corazón, quiero invitarte a que te pongas de pie ahí en tu lugar, mientras todos los demás estamos orando. Si tú viniste hoy por primera vez, no es casualidad. Dios diseñó este día para que tú pudieras tener un encuentro con Él. Si tú quieres abrirle tu corazón a Jesús, es el momento. Te invito a que ahí en tu lugar puedas ponerte de pie. Vamos a hacer una oración juntos y empezarás a ver la gloria de Dios en tu vida. Dios te bendiga, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga ahí atrás, Dios te bendiga aquí enfrente. Quiero invitarte a que hagamos una oración juntos. Quiero invitarte a que en este momento nos unamos todos como iglesia y podamos acompañar a nuestra nueva familia, a cada uno de los que está puesto de pie, que hoy decidió tener un encuentro con Jesucristo. Yo te invito a que hagamos esta oración juntos y puedas repetir después de mí la oración. Señor Jesús, gracias por este día, porque tú lo diseñaste para que yo tuviera un encuentro contigo. El día de hoy te abro mi corazón y te reconozco como mi único Salvador. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por regalarme la salvación el día de hoy. Gracias porque cuando yo sea llamado a tu presencia, gozaré de la vida eterna contigo. Te pido que el día de hoy puedas sembrar ese amor que solo viene de ti en mi corazón. Y te pido que hagas que explote ese amor y pueda yo reflejarlo a donde quiera que vaya. Gracias por regalarme la salvación el día de hoy. Gracias por venir a mi corazón. En el nombre de Jesús, mi Salvador. Amén. Te pido que le des un fuerte aplauso a todos aquellos que decidieron abrir su corazón. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. A partir del día de hoy, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos cuando alguien decide abrir su corazón a Dios. A partir de hoy vas a empezar a ver grandes cosas y vas a ver la